Vamos a 1 de Samuel, capítulo 15, versículo 23. ¿Cómo han estado? ¿Bien? Vamos a seguir con la serie, 1 de Samuel 15, 23, con la serie sobre la autoridad espiritual. Y este tema lo he titulado La rebelión a la autoridad. Esto tiene que ver cuando alguien se rebela con una autoridad genuina, legítima, como es lo que vamos a ver ahora, porque hay gente que se ha autonombrado apóstol, pastor, etcétera, y ese es sería otro tema. Pero vamos a hablar acerca de la rebelión a la autoridad. Dice 1 Samuel 15, 23, porque como pecado de adivinación es la rebelión. ¿Cómo es la rebelión? Como pecado como si consultaras a Walter Mercado, fíjate. Dice, y como ídolos e idolatría, la obstinación. Este versículo en la versión al día dice, la rebeldía es tan grave como si consultaras un adivino. Y el orgullo es tan grave como el pecado de la idolatría. Dos pecados tremendos. Ahora, estos versículos en el contexto están en que Saúl desafió la autoridad de Dios. Se rebeló contra Dios y le desobedeció, y ese es uno de los pecados más graves que podemos cometer. Pero el origen de la rebelión, según la Biblia, fue en Satanás. Ese querubín protector se convirtió en Satanás cuando desafió la autoridad de Dios. ¿Saben que el nombre Satanás significa adversario? Eso significa Satanás. Eso es el contexto cuando Jesús le dijo a Pedro, quítate delante de mí, Satanás. O sea, estás en contra de mi propósito, que yo vine a morir en la cruz. Entonces, la rebelión fue la causa de la caída de Satanás, pero lo triste es que sigue siendo la causa de la caída de muchos hijos de Dios, que se rebelan, hay rebelión en su corazón, desafían la autoridad del Señor, y eso es bien peligroso. La Biblia nos narra en el libro de Isaías y en Ezequiel cómo fue que Satanás se rebeló, y cómo la Biblia misma dice que Dios lo derribó, lo tumbó a Satanás. Dice que ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Tú que deseas en tu corazón, fíjense, decía en su corazón, subiré al cielo en lo alto junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono. Dice, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Se quiso igualar. Cuando alguien desafía la autoridad de Dios, se está igualando a Él, porque se está diciendo, no, pues lo que estás diciendo, fíjate que estás mal, Dios. Entonces lo que yo voy a decir, eso es. Te estás igualando a Dios. Por eso es de los pecados más agresivos contra la santidad de Dios, ¿sí? Rebelarse a su autoridad. Es la rebelión que tuvo Satanás, lo derribó y sigue siendo hasta el día de hoy. Todos los que se rebelan contra la autoridad de Dios caen. Eso es algo que la Biblia enseña de una manera muy, muy enfática. Dice que se enalteció su corazón a causa de su hermosura y corrompió su sabiduría a causa de su esplendor. Y dice ahí en Ezequiel que Dios le dijo, y te arrojaré por tierra, o sea, en el suelo. Entonces Dios condenó de una manera severa la rebelión de Satanás, pero ahí se originó, ¿sí? Y Satanás, el adversario de Dios, sigue siendo el instigador número uno que nos insinúa a los hijos de Dios que nos rebelemos contra Dios, que hagamos a un lado su autoridad. Ahí es donde debemos de estar pero muy listos. Entonces la rebelión es un principio de Satanás. Él es rebelde. Desde el momento que se encontró en él el orgullo, la rebelión ya formó parte de su ser. Él es la representación de la rebelión. Por lo tanto, siempre que Satanás insinuó algo a alguien, como a Eva, con que Dios ha dicho que si tú comes te mueres, no es cierto, le dijo. Siempre es el mismo trabajo que hace Satanás para volvernos en contra de Dios.
¿Sí? Entonces tienen que estar muy listos, hermanos. Tenemos que estar muy listos para discernir cuando el enemigo nos está insinuando que nos rebelemos contra Dios. Y hay múltiples maneras muy sutiles que Él hace. Y una de ellas pues, es la que vamos a estudiar el día de hoy. Entonces, nosotros decimos que somos cristianos, pero aquí viene una pregunta. ¿Cómo podemos predicar a Cristo, por un lado, si seguimos el principio de Satanás? ¿Cómo podemos predicar a Cristo si no respetamos su autoridad? No cabe, ¿sí? Sin embargo, fíjese bien lo que voy a decir. Es posible que estemos en la doctrina correcta, pero con rebeldía en nuestro corazón. Es decir, doctrina correcta en tu vida no es sinónimo de actitud correcta. ¿Me expliqué? Es importante tener ambas. Es importante tener la doctrina correcta, pero también la actitud correcta. Porque muchos conocen la palabra de Dios, pero su actitud es muy distinta. No va de acuerdo con la doctrina de Cristo, ¿sí? Entonces recordemos que Dios decidió delegar su autoridad espiritual a hombres imperfectos. Eso ya lo vimos, ¿cierto? Hombres imperfectos que nos equivocamos. Todo mundo nos equivocamos, pero debemos de saber distinguir cuando son equivocaciones, errores humanos, cuando son pecados, ¿sí? Los errores humanos son conceptos, son acciones equivocadas que cometemos todas las personas. No hay uno solo que no cometa errores humanos. Pero esos errores son debido a nuestra imperfección, porque no somos perfectos, ¿sí? Detrás de los errores humanos, puramente humanos, no hay maldad, no hay mala intención. Lo que hay es falta de información. Lo que hay es falta de investigación, de conocimiento de las cosas, falta de prudencia, falta de aplicarse en las cosas lo mejor posible para hacerlas bien. Y cometemos errores humanos. Por ejemplo, comentábamos Julio y yo porque recibimos un correo de alguien donde dice asunto, decía urgente. Entonces yo dije, ay, pues va a estar muriendo el hermano, no sé qué le pasa. Y comencé a leerlo, dice, es que lo que le voy a compartir, pastor, es súper urgente. Es que Julio en una predicación estaba narrando cuando prendieron a Jesús en el huerto. Entonces Julio tuvo una equivocación horrible que puede trastornar la fe de la gente. Él dijo, y entonces Pablo sacó la espada y le cortó la oreja al siervo del sumo sacerdote. Y no fue Pablo, dice, fue Pedro. Yo también me he equivocado un montón de veces cuando digo que Saúl era conforme al corazón de Dios y no, era David. O como aquella hermana que nos estaba un día compartiendo y dice, ay hermanos, mire, Dios me dio una palabra bien tremenda. Está en Primera de Hércules. Primera de Sansón, dijo. Y nosotros pensamos que nos estaba bromeando. ¿Cómo Primera de Sansón? Sí, mire, y luego le buscaba y nada. Le digo, no, es que no hay Primera de Sansón. No, ya me acordé, es Primera de Hércules. Y empieza a buscar. ¿A poco porque se equivocó, dijo Primera de Sansón, ya se va a ir al infierno? O sea, son errores humanos. ¿Lo alcanza a distinguir? Nos podemos equivocar al hacer una suma. 2 por 2, 26. Bueno, hay quien se puede equivocar, es un error humano, pero nadie meten a la cárcel porque se equivocó en una suma, ¿verdad? Ni Dios te va a decir, pecador, ¿cómo que 2 por 2? Son 46. O sea, no, hermanos. Entonces, muchos cristianos no saben diferenciar esto. Y se vuelven tan justos, quieren andar en rectitud que no perdonan ni un error humano siquiera, ¿sí? Tú te puedes equivocar en comprar unos zapatos, tú casas del 5 y compras unos del 10 y pareces canelita. Bueno, nadie te condena por eso, ¿verdad? Hay un montón de errores. Tú puedes ir distraído pensando en el problema que traes y pasas junto a una persona que te conoce y no la viste, estás en tus asuntos y el otro está todo ofendido ahí. Eso no es un pecado,
Esos son errores. Ahora, puede haber ciertas cosas por ahí, pero Dios conoce el corazón. Cuando se dirige la alabanza, ¿se pueden equivocar, sí o no? De hecho, se equivocan un montón. Se equivocan mucho cuando tocan, cuando dirigen la alabanza, dicen unas palabras por otras, los del coro van por un lado y a veces el que va dirigiendo dice otra cosa. Yo nunca los he disciplinado por eso. Ni tampoco les he dicho, esta es la última vez que se equivocan. No, todos nos equivocamos, ¿verdad? Así es que sigamos viendo la historia de Sansón. Ya ve, ya me equivoqué. No, hay un montón de errores humanos, hermanos. Estos errores no traen consecuencias fatales. Los errores humanos no traen consecuencias fatales, pero los pecados te pueden mandar al infierno. Eso es diferente. Ahora, hay errores que son sinónimo de pecado, ¿sí? Ciertamente hay algunos errores humanos que sí traen consecuencias malas, porque son de tipo espiritual, como por ejemplo seguir una falsa doctrina, una enseñanza errónea. Hay cristianos que son muy sinceros, aman a Dios, son rectos, pero están siguiendo una enseñanza, una doctrina errada. Por lo tanto, seguir esas doctrinas erradas, al final los lleva a una situación de error. En este caso hay consecuencias de tipo espiritual. ¿Por qué? Porque siente la persona que perdió el tiempo, siente la persona que lo engañaron y siente frustración y se siente mal. Pero nosotros debemos de saber distinguir bien entre lo que es un error humano y lo que es un pecado deliberado. Fíjate que los pecados son acciones que violentan los mandamientos de Dios, ¿sí? Por ejemplo, la rebelión, que es en el que nos vamos a centrar ahora. La rebelión en el corazón del hombre es algo terrible, hermanos. La rebelión se da de hijos hacia los padres, de la esposa hacia el esposo, se da de los alumnos hacia los maestros, se da de los ciudadanos hacia los gobernantes, se da entre los empleados hacia el gerente o hacia el dueño de la empresa, se da en muchos ámbitos de la sociedad, pero también la rebelión se da en las congregaciones cristianas, en la casa de Dios. Y es ahora en lo que yo me voy a enfocar, porque vamos a tratar de un caso. Vaya abriendo su Biblia en Números capítulo 16. Números 16, vamos a ver una historia que es una historia muy triste, muy lamentable, un caso de rebelión a la autoridad delegada de Dios. Un hombre se rebeló contra Moisés. Ahora, Moisés, Números 16, Moisés tenía un liderazgo genuino, auténtico, es decir, Dios lo había escogido, él no se autonombró, ¿sí? Porque hay muchos que se autonombran el día de hoy. Entonces, esta rebelión tuvo que ver con un hombre llamado Coré. ¿Ya lo tienen ahí? En Números 16:1. Dice: Coré, hijo de Izar, hijo de Coad, hijo de Leví, y Datán y Abiram, hijos de Eliab, y On, hijo de Pelet, de los hijos de Rubén. ¿Qué hicieron? Tomaron gente. Ahora, ¿quién era Coré? Bueno, Coré era un levita. ¿Qué era un levita? Los levitas en el Antiguo Testamento eran los que ayudaban al sumo sacerdote y a los sacerdotes en los quehaceres y en el acomodo y en el cuidado de las cosas secundarias en el tabernáculo. Pero los levitas fueron elegidos por Dios por llamamiento, toda la tribu de Leví. Entonces, Coré, Datán y Abiram eran levitas, era gente que servía a Dios, de alguna manera eran vistos por toda la congregación. Entonces, este Coré, pues era un asistente en las funciones diarias del tabernáculo, y este hombre reclutó un grupo de inconformes, y de una manera irrespetuosa fue y se plantó delante de Moisés y lo confrontó. Confrontó el liderazgo de Aarón también y su sacerdocio. Coré utilizó 3 argumentos. El número 1 era que Moisés no era mejor que nadie.
Y eso es una verdad. No hay nadie mejor que nadie. ¿Están de acuerdo? En ese sentido, Coré tenía razón. El otro argumento que él usó es que todos los israelitas habían sido escogidos por Dios. También era verdad. Dice la Biblia que nosotros todos tenemos la unción del Santo, ¿verdad? Esa es una verdad. Dos verdades utilizó, pero la tercera argumento que él utilizó era: no necesitamos obedecerte. Tú serás muy Moisés, tú serás muy Aarón, pero no te vamos a obedecer. Fíjense que hay algo bien tremendo. Coré distorsionó, usó los dos primeros puntos que eran verdad, pero llegó a una conclusión errónea, trágica. ¿En qué consistía? Moisés sin duda estaba de acuerdo en que él no era mejor que nadie, sin duda. También Moisés no tenía problema en entender que todos los israelitas habían sido amados y escogidos por Dios como pueblo de él. Moisés no tenía ningún problema con eso. Pero la aplicación que Coré hizo de estas verdades estuvo mal. ¿Por qué? Porque ciertamente nadie es mejor que otro. Ciertamente todos eran escogidos. Pero el error de Coré es que él pasó por alto y llegó a una conclusión errónea, que no todos los israelitas estaban elegidos por Dios para dirigir en la casa de Dios, al pueblo de Dios. ¿Encuentra el punto? ¿Sí lo encontró o no? ¿Están durmiendo? ¿Qué pasó? ¿Tan aburrido estoy? Y qué tremendo. Fíjate, la motivación de Coré era que él se sentía con el derecho de ser un líder al nivel de Moisés, o es más, estar en su lugar. Su error, aquí error entre comillas, su pecado, no solo le costó el puesto que él tenía como levita, también le costó la vida. ¿Sí? Números 16:2, de allí no se aparte, ponga una señal ahí en Números 16. Dice, entonces, bueno, tomaron gente, dice, y se levantaron contra Moisés. Todos estos mencionados en el versículo 1. Contra Moisés, con 250 varones de los hijos de Israel, príncipes de la congregación, de los del consejo, varones de renombre. Es decir, ellos hicieron un trabajo satánico, ¿entiende? En ese sentido satánico, de adversidad, de adversario en contra de lo que Dios había decidido. Moisés será el que liberte a mi pueblo de Israel. Aarón será el sacerdote. ¿Quién los había elegido? Dios. Pero ellos voltearon a la gente. Se entiende que hubo pláticas, te invito a un asado a mi casa, te invito a una comida, te invito a un cafecito. Y ya estando ahí, pónganse muy listo con esto, porque esto se suele dar en todas las congregaciones. Siempre hay rebeldes que anhelan el puesto del pastor o el líder de alabanza o X, qué sé yo. Siempre los habrá. Y tengan mucho cuidado. Porque es gente que te invita por ahí, ya estando allí con ellos, empiezan, ay hermano, fíjate que Dios me dio una visión muy grande, pero no le digas a nadie. Ya nada más con eso, listo. No, que no le diga a nadie. ¿Y por qué no? ¿Por qué lo tienes tan escondido? Le voy a contar lo que a mí me pasó. Tenía unos 3 meses de convertido, 4 tal vez. Entonces un día me llamaron unas personas de la iglesia donde yo me congregaba y me dijeron, Chuy, tenemos una visión grande, vamos a demostrarles a todos cómo hacer una congregación grande, dice. Esto fue como en 1977, o sea, ya llovió, hace muchos años, 76, fue en el 76, hace muchos años. Entonces, sí, de veras una visión, sí, dice, mira, y Dios nos mostró en una visión que tú vas a ser el líder de alabanza. Y yo me la creí. Entonces en ese tiempo todavía no me casaba yo y fui con mi novia Vicky, ya éramos novios,
Entonces yo le dije, oye, fíjate que ya ves que yo tengo un llamado para servir a Dios, pues ya se va a cumplir porque unos hermanos me dijeron que van a hacer una iglesia y así, y le conté y vi que me miraba así. ¿Y tú les creíste? Mi esposa siempre ha sido más, como que discierne más, tiene un don que Dios le ha dado, como que ve las cosas más, ha sido una bendición para esta congregación. Por eso la Biblia dice que cada quien tiene un don, ¿verdad? O dones. Y eso los debemos de ejercer. Entonces ella me dijo, no, eso no es correcto. ¿Cómo no? Pues es una visión. Mira, vamos con el pastor. No, me dijeron que no le dijera a nadie. Ya ves, no lo alcanzas a ver. Y yo, no, pero es que es un secreto muy guardado. No, vamos con el pastor, porque si no vas conmigo, yo voy. Bueno, vamos. Llegamos ante el pastor y le conté todo. Y dijo, sí, ya me había enterado que estas personas andan haciendo una rebelión dentro de la iglesia. Entonces las mandaron llamar, finalmente se salieron, pero ya habían contaminado un buen grupo y los siguieron a esos rebeldes. Ahora yo quiero que usted me pregunte, ¿y dónde están todos esos hermanos? ¿Y dónde está toda esa iglesia grandota? Pregúnteme. No existe nada, no hay nada. Ahora pregúnteme dónde están esos rebeldes, esos superpastores. ¿Dónde están? No están ni en los caminos de Dios. Pregúnteme dónde está toda esa gente que lo siguió. Cayeron. Póngase listo, porque se meten entre las ovejas. Se meten. Así es que mucho ojo, ¿eh? Y si tienes a alguien de confianza, cuéntaselo. Entonces mire, en Números 16:2 se levantan estos varones. En la versión al día dice el versículo 2, se atrevieron a sublevarse contra Moisés, con el apoyo de 250 israelitas. En la versión Dios habla hoy, dice, y se rebelaron contra Moisés, junto con 250 israelitas. Ahora, Moisés era un líder que tenía un encargo genuino. Dios lo había escogido. Él no quería, ¿se acuerdan? Él ponía pretextos, decía que era tartamudo y que él no podía y que no sé cuánto, pero Dios lo había elegido a él. Entonces, en el versículo 3 dice, y se juntaron contra Moisés y Aarón. Ahora, ¿quiénes eran Moisés y Aarón? Eran los líderes de Israel. Moisés había sido el encargado de sacarlos de Egipto, ¿sí? Y Aarón, Dios le había dado pues el encargo de ser el sacerdote, el que iba a dirigir la adoración a Dios. Y se levantaron en contra de ellos y les dijeron, fíjate en el versículo 3, basta ya de vosotros, porque toda la congregación, todos ellos son santos. Fíjate cómo mezclan las verdades, pero detrás había una actitud incorrecta. Es cierto que todos eran santos, ¿sí? Como ustedes. Dice, todos ellos son santos y en medio de ellos está Jehová. Sí, era cierto también. Y luego dice, ¿por qué pues os levantáis vosotros sobre la congregación de Jehová? Mira, en la versión al día dice, se reunieron para oponerse a Moisés y a Aarón y les dijeron, vosotros habéis ido ya demasiado lejos. En la versión Dios habla hoy dice, todos se reunieron y enfrentaron a Moisés y a Aarón y les dijeron, basta ya de sus privilegios. O sea, fueron delante de ellos de una manera irrespetuosa, no consideraron la investidura que Dios les había dado, ellos eran los responsables, ellos no se eligieron ni se pusieron, pero estos están diciendo, ya basta de vosotros. Ustedes se quieren enseñorear de ellos, ustedes quieren dirigir a Israel. ¿Quién los puso a ustedes? Entonces, notan cómo estos rebeldes mezclaban las verdades con una actitud de rebeldía. Eso significa que tú puedes tener doctrinas correctas, pero si tienes un corazón, una actitud incorrecta, te va a desviar esa actitud.
Ahí es donde la palabra de Dios se puede volver la espada de dos filos. ¿Entiendes? Una que penetra y te convierte, y otra te penetra porque te mata. ¿Lo entendieron? Entonces es muy delicado este asunto. Entonces Coré y su séquito olvidaron algo que era muy fundamental. Ellos olvidaron lo más importante. ¿Qué era lo que habían ellos olvidado? Pero deliberadamente, ellos sabían. Pero su rebeldía los hizo usar verdades, pero detrás de eso había una rebelión, una rebeldía en sus corazones, y ellos hicieron a un lado una verdad fundamental. ¿Cuál es esta? Que Aarón y Moisés no se autonombraron como líderes de Israel, sino que Dios los había elegido en su soberanía. Y oponerse a estos, a Moisés y Aarón, era resistir la autoridad de Dios. En Romanos 13, no lo busque, dice que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste y acarrean condenación. ¿Sí? Ahora, esa es una verdad, nadie lo puede discutir. Aarón, Moisés, no dijo, yo voy a ser libertador de Israel. Hombre, él estaba ya en Egipto. Él disfrutaba allí de la corte de Faraón y con todas las riquezas y todo el glamour y todo el asunto. Pero un día Dios lo llamó. ¿Sí? Dios lo eligió, pudo haber elegido a otro, había otros más. Así como eligió a María para que de ella naciera el Salvador. Bueno, sin duda había otras mujeres, pues, que podían ser las madres de Jesús, mujeres santas, justas, creyentes en Dios, pero Dios tenía que elegir a una. Eligió a María, pero no porque era mejor que todas, sino porque Dios quiso elegirla a ella. Ella misma se sorprendió, dijo, ay, ¿quién soy yo para que Dios haga semejante cosa? O sea, ella no dijo, sí, ya sabía que yo iba a ser la... No, porque ella sabía que era igual, había muchas otras mujeres. Ella no era mejor que otras, aunque algunos le dan otro resalto, pero ese es otro asunto. Entonces ellos, Coré y todos sus seguidores, se equivocaron en esto. Era como decirle, cuando alguien confronta una autoridad legítima de Dios, ¿sí? En este caso una autoridad espiritual que tiene que ver con la vida en la casa de Dios. Y cuando alguien confronta para quitarlo, derribarlo, y lo que yo llamo darle un golpe de púlpito, para quitar a alguien de en medio, es como decirle a Dios, Dios, te equivocaste en escoger a ese. Te equivocaste en escoger a Moisés, porque yo soy mejor que él. Así es que ahí te voy yo, Señor, ¿sí? Yo sí sé hacer bien las cosas, ¿qué te parece? Entonces cuando alguien resiste, es como los hijos cuando resisten la autoridad de los padres. Tu autoridad es legítima, ¿sí o no, padre? ¿Quién te la dio? Dios. ¿Por qué? Porque te dio hijos. Y cuando fuiste padre, en ese momento se ejecutó el plan de Dios en ese sentido y te dio la autoridad. Y por eso la Biblia dice, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Porque si ustedes lo hacen, ese mandamiento de obedecer a vuestros padres tiene una doble bendición. Te irá bien en la vida y serás de larga vida sobre la tierra. No solo tendrás una larga vida, sino una buena vida. Pero ¿qué les pasa a los hijos que se rebelan? ¿Cuántos de ustedes, no levanten la mano, se rebelaron a sus padres? No levanten la mano. ¿Cómo les fue? Como en feria. ¿Sí o no? Ay, yo no creí que había tanto rebelde. No, es que la rebeldía es parte de la naturaleza humana, hermanos. Bueno, los hijos también se rebelan, por eso hay que enseñarles la palabra, por eso hay que instruirlos y guardarlos para que ellos se guarden de rebelión. Entonces, Pablo, fíjate, lo dijo de esta manera. Él dijo, Pablo, en Colosenses 1:1, no lo busque. Dijo, Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios.
Pablo no eligió ser apóstol. Él andaba persiguiendo a los cristianos para matarlos, pero tuvo un encuentro. Jesús descendió, se le aparece, él cae a tierra y le dice que el instrumento escogido me es este. Le dice a Ananías que iba a orar por Pablo, que había quedado ciego. ¿Quién lo eligió como apóstol? ¿Él se autoeligió? No, Dios lo puso como apóstol. ¿Sí? Era un genuino y auténtico apóstol, porque Dios lo eligió. Y todos aquellos que resistieron la autoridad del apóstol Pablo vivieron las consecuencias. Ese es el punto aquí a tratar ahora. ¿Sí? Entonces, ¿quién es el que elige? ¿Quién es el que pone? Dios. En Efesios 4:11, no lo busque, es un texto conocido, dice, y Él mismo, o sea, Dios mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y a otros maestros. ¿Quién los constituye? Dígalo fuerte. Dios. Y el peligro está en decir, ay, sí, ¿a poco Él? Fíjense, cuando Dios nos mostró del llamamiento de Dios para Chuy Mariscal, que por cierto se nos va de misionero a los Estados Unidos, que bueno, Dios estaba haciendo su labor en él y todo. Cuando ya el Señor lo llama y total empieza a servir de tiempo completo, vino una persona conmigo, un joven así más o menos de su edad, y me dijo, yo estoy muy molesto contigo, me dijo. Yo dije, ay, ¿te ofendí en algo? Dice, bueno, no propiamente, dice, pero ¿por qué pusieron a Chuy Mariscal como músico y líder de alabanza o de los que sirven aquí de tiempo completo? Pues porque Dios lo llamó y lo escogió. Dice, no, pero yo, antes de que él llegara, yo ya estaba aquí, yo merezco más ese puesto que él. Entonces yo le dije, no, pues fíjate que no es por merecimientos, mi estimado, porque si fuera por merecimientos, no, pues yo ya fuera el papa. No inventes, le dije. ¿Cómo que por merecimientos? Un liderazgo no es por antigüedad, ¿entienden? Un pastorado, un ministerio no es por antigüedad, ni es porque tú seas un exitoso empresario allá afuera o qué sé yo. No, es un llamamiento. No, es que yo tengo más habilidades que él. Tampoco es por habilidades, porque dice la Biblia que Dios escogió lo necio, lo vil del mundo. Se refiere a todos nosotros, ¿sí? Pero también, ¿quién era Moisés? Tartamudeaba, pero Dios lo hizo todo un líder. O sea, Dios al que llama, lo llama no porque sea capaz, sino que Dios lo hace capaz para que la gloria sea de Él y no de nosotros. Ustedes se pueden imaginar, me pueden imaginar a mí tímido, sin hablar delante de la gente. Así era yo. Hablar delante de la gente, no, hombre, olvídense. Me acuerdo cuando estaba en la prepa, que a veces tocaba dar alguna clase, y me costaba un trabajo. No, era terrible. Pues cuando Dios me llama, o sea, yo me convierto y me llama para la predicación del evangelio, yo me asusté al principio. ¿Y cómo le voy a hacer? Bueno, ese no era asunto mío, ese era asunto de Dios, ¿no? Entonces, ¿la gloria de quién es? Pues es del Señor. Entonces, Él es el que constituye. Y Coré pasó por alto esta verdad. Una vez alguien vino, y bueno, han sido varias ocasiones, ¿sí? Pastor, me voy de la congregación. Ay, pues ¿qué te hizo Julio? No, nadie me hizo nada. Dice, lo que pasa es que usted no da chance de nada. ¿Y lo chance de nada? ¿A qué te refieres? Aunque yo lo percibo, ¿no? Pero me hago como el que no lo percibo. ¿A qué te refieres? No, usted no da chance de predicar. Usted debería de darle oportunidad a todos los hermanos a predicar aquí arriba. Ah, ¿de verdad? ¿Tú crees que eso es? Sí. Si no, entonces ¿cómo se van a desarrollar? No, espérame. Aquí nada más se suben los que Dios ha escogido para la enseñanza. Nada más. No, pues por eso me voy, porque usted no da oportunidad. Es que aquí no es para darle oportunidad a nadie. ¿Están entendiendo? Es tan delicado lo que podemos decir desde un púlpito, un micrófono,
que Pablo le dijo a Timoteo: cuídate de ti mismo y de la doctrina, porque haciendo eso te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. ¿Será delicado? Entonces escuchen, no cualquiera, cuando digo no cualquiera, no significa que los que estamos arriba valemos más o somos más. No, tenemos el mismo valor delante de Dios, pero no cualquiera debe subirse a este lugar. ¿Están entendiendo? Espero que lo estén entendiendo. Y si tú eres de los que piensan: no, pues aquí yo no tengo futuro, porque aquí no dan chance de ser ministro, de ser líder. No, pues no, adiós, te vaya bien. Aquí no es un lugar de oportunidades. Esta es una congregación donde estamos discipulando discípulos de Jesús. ¿Cuántos son discípulos de Jesús? Y no para darles oportunidad. Ahora, si de entre todos esos o todos ustedes Dios llama a algunos, ese es otro asunto. Como llamó a Julio, como llamó a Chuy, como llamó a los que estamos liderando. ¿Sí? Eso es algo que muchos pasan por alto. ¿Sí? Entonces ya quedó bien entendido. ¿Quién es el que llama? ¿Quién es el que establece? Dios. Entonces volvamos a la historia. Coré agarra a sus 250 rebeldes que se creyeron las insinuaciones de él y van y enfrentan a Moisés. Ya nos cansamos de ustedes, les dice. Basta ya. Versículo 4 dice: cuando oyó esto Moisés, miren lo que hizo, se postró sobre su rostro. ¿Por qué? ¿Por qué se postró Moisés en lugar de agarrarlos a moquetes? O en lugar de correrlos. Porque Moisés era un líder genuino que no tenía que andar defendiendo su liderazgo. ¿Entienden? Esta es una actitud humilde, hermanos, que Moisés tenía. Moisés era un hombre humilde. Como él sabía que Dios lo había elegido, cuando escucha el reto, cuando escucha la rebelión, él sabía en lo que se estaban metiendo esos. Por eso se postró delante de Dios esperando dos cosas, por lo menos: que Dios ratificara su liderazgo ante esos rebeldes y que Dios tuviera misericordia de esos rebeldes. Porque Moisés sabía que la rebelión en el pueblo de Dios causa muchos estragos. Y él vio Coré, Datán, Abiram, y vio a 250 príncipes de Israel. No cualquiera, gente que ya estaba por allí, que eran levitas, pero que no habían sido llamados a dirigir Israel. Pero ahí estaban oponiéndose, queriendo el puesto de ellos. Por eso Moisés se postra, ¿sí? Y esto nos enseña a todos aquellos que hemos recibido autoridad delegada, que cuando alguien confronta nuestra autoridad, nosotros debemos de pedir a Dios la misericordia, ¿sí? Porque debemos de saber que cuando alguien comete un pecado de rebelión como ese, las consecuencias para los rebeldes son trágicas. Le voy a contar un caso que pasó hace como más de 20 años, aquí en esta congregación. Bueno, en 1989, yo me fui junto con mi esposa. David, mi hijo, tenía 2 años. Ariadna, mi hija, nació allá en Argentina. Nos fuimos a Argentina como misioneros y dejamos encargada la congregación aquí. Y en los líderes que estaban aquí, todos pues los que usted ve, pero pues hace falta uno. ¿Y dónde está? Dirán algunos. Bueno, algunos se dieron cuenta de esta situación, otros no. La mayoría de ustedes son nuevos aquí en la congregación. Bueno, cuando yo regreso de esa encomienda de Dios, regreso aquí a Guadalajara, bueno, pues a mí Dios fue el que me llamó para ser el pastor, ¿entienden? Esta congregación acaba de cumplir 30 años el mes pasado. No había nada. Dios me llamó, nos eligió, así quiso Él. Y yo también dije: pero yo, ¿qué puedo hacer? Yo nunca he levantado una iglesia. Yo le argumentaba al Señor: tú vas a hacer lo que yo te diga. Y bueno, nosotros obedecimos, inició esta congregación de cero, ¿sí? Dios me había llamado a mí, me había escogido a mí para pastorear casa de oración. Entonces regreso y uno de estos líderes se adueñó del pastorado. O sea, vio la oportunidad. Entonces llego yo
Y bueno, pues todos pues, bien, Chava, Toño, Chuy, todos pues bien, oh, qué bueno que ya regresas y bueno, hasta hicimos una comida y etcétera. Pero había uno que no estaba muy contento. Y ese me dijo, no, pues yo no estoy de acuerdo que hayas regresado. Yo dije, ah, caray. Y allí me dije, ¿qué pasó aquí? Aquí hay algo. Entonces me dice, ¿sabes una cosa? Dice, no te voy a regresar el pastorado, porque el pastorado ahora es mío, me dijo. Yo le dije, oye, espérame, no, es que aquí el que Dios llamó fue a nosotros somos los pastores. Es como con mi esposa, yo soy su esposo, no hay otro. Yo soy el pastor de casa de oración, entre tanto viva o Dios me diga, ya vete a otro lugar y ya olvídate de casa, hasta ese día. Pero Dios no me ha dicho nada. Dice, no, yo ya hasta pedí opinión de varios pastores aquí en la ciudad, dijo. Y me dijeron, no le des otra vez el pastorado. Siéntalo allí y que se lo gane. Fíjate nomás, que me lo gane. Si no se gana el pastorado. Yo no me lo gané, Dios me eligió. Entonces cuando vi ese asunto, no faltó quien me dijo, ¿sabes una cosa? Cuidado con este hermano, porque me visitó en mi casa y anda visitando, igual como Coré, y ya tenía un grupo levantado. ¿Saben qué hice? Lo que hizo Moisés. Exactamente lo que hizo Moisés. Porque estas lecciones, este pasaje, yo lo estudié hace muchos años con unos maestros que nos enseñaron en la escuela bíblica, que nos dieron unas instrucciones de liderazgo y nos decían, yo lo tengo aquí. Decía, miren, si alguno de ustedes eventualmente fuera pastor, siempre va a haber gente rebelde, que se van a oponer y se te van a levantar en contra. Dice, pero no hagan nada que no sea lo que hicieron los hombres de Dios. ¿Qué hicieron? Y nos narraban esta historia. Entonces yo me acuerdo que fui con Dios y me postré delante de Dios. Le dije, Señor, yo puedo despedirle y darle un puntapié por lo que ha hecho. Había hecho mal uso del dinero de casa de Dios, cuando siempre hemos hecho buen uso, transparente, íntegro de los dineros de él. Él se había, hizo mal manejo para su provecho. Ok, entre otras. Entonces yo tenía razones para expulsarlo, pero dije no, porque muchos no lo saben y ya había metido cizaña entre algunos. Entonces yo oré al Señor, así como Moisés, y me postré. Y Dios, ahora pregúntenme dónde está. ¿Dónde está? No sé. Pregúntenme, porque eventualmente él salió y le siguieron 2, 3 vacas por allí que no eran ovejas. Y hablamos con ellos, así como, es que es bien trágico, O sea, no hubo una división, gracias a Dios, pero no faltó aquel super amigo de ellos que lo siguió. No están ya sirviendo al Señor. Algunos no están ni en los caminos de Dios. Hermanos, les voy a decir algo. En más de 35 años de ministerio, cuando yo he visto una rebelión o un rebelde aquí o en cualquier iglesia, o que me cuentan o a donde voy que me doy cuenta de cosas que surgen, jamás, escúcheme bien, entiende bien esa palabra, jamás he visto que un rebelde prospere. Nunca. ¿Cómo Dios va a prosperar y a bendecir a alguien rebelde que se opone contra la misma palabra de Dios, contra Él mismo? Así es que, hermanos, tengan mucho cuidado, ¿sí? Bueno, volvamos pues a Números 16, versículo 5. Y habló Moisés a Coré y a todo su séquito. O sea, después de que se postró, habló con ellos y les dijo: mañana mostrará Jehová quién es suyo y quién es santo, y hará que se acerque a él. Al que él escogiere, él lo acercará así. Ahora, en la versión Dios habla hoy, esto se lee más claro. Dice: y dijo Moisés a Coré y a los que le seguían: mañana por la mañana el Señor hará saber quién le pertenece y quién está consagrado a él, y puede presentar las ofrendas delante de él. Solo podrá presentar las ofrendas aquel a quien
Dios eligiera. O sea, Moisés estaba en lo cierto. Y ahí están los otros. No, pues sí, ellos sabían que no los había elegido Dios. Ellos se quisieron autoimponer. ¿Sí? Entonces, Moisés sabía que Dios estaba de su parte, sin duda. Eso nos lleva a un principio. Dios siempre respaldará a los que Él ha escogido para servirle. Hace como 15 años estuvo aquí predicando un pastor americano muy respetado en los Estados Unidos, y vino en un viaje y juntó pastores y predicó un mensaje tremendo. Entonces él habló precisamente de esta actitud de Moisés, y él dijo: mira, todos ustedes son pastores. Todos, sí. Bueno, ¿quién te puso allí? Y todos dijimos: Dios. Ok, si Dios te eligió a ti, te escogió a ti de entre muchos para que tú pastorearas la iglesia que estás pastoreando. Escúchenme bien, dijo este pastor, que ahorita ya ronda en los 85 años tal vez. Perdón. Dijo: si alguien en tu congregación osara, se atreviera a desafiar tu ministerio, tu pastorado, tu liderazgo, no te preocupes, déjaselo a Dios, porque Dios está contigo. Si Él te puso, nadie te puede quitar. Si logran quitarte, es porque Dios no te puso. Está bueno eso, ¿no? Y todos nos quedamos ahí, y confirmando más todas estas verdades. Entonces Moisés sabía que Dios estaba con él. Por eso dijo: bueno, ok, vamos a hacer esto y vamos a darnos cuenta a quién eligió Dios. Cuando Moisés muere, ¿quién lo sucede? Josué. Y Dios le dijo a Josué: nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. ¿Por qué Dios le dice semejante promesa? Porque Dios había elegido a Josué. Nadie, le dijo, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, respaldándolo porque yo lo escogí, así voy a estar contigo, Josué. Bueno, eso todo pastor debe saber. Si yo fui llamado legítimamente por Dios, yo no ando haciendo que mi autoridad sea respetada, ni les exijo, ni les grito a los líderes aquí, golpeo el escritorio. No, porque esa no es la autoridad para edificar, ¿verdad que no? Eso destruye, eso habla de autoritarismo y habla de que no te sientes muy seguro de que tú eres el pastor. ¿Sí? Entonces, volvamos a Números 16, versículo 6. Dice: vamos a hacer esto, dice Moisés. Tómense incensarios, Coré y todo su séquito. O sea, el incensario era donde ponían el incienso y se paraban ahí en el tabernáculo y lo mecían, y eso era señal de adoración a Dios. Y si Dios aceptaba el incienso, la gloria de Dios descendía en el tabernáculo. Ahora, cualquiera podía agarrar un incensario y mecerlo, ¿sí o no? Cualquiera. Ahora, cualquiera de ustedes, es en serio, cualquiera de ustedes puede dar una enseñanza, ¿sí o no? Cualquiera de ustedes. Pero si Dios no te elige, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a pelear el puesto? ¿Vas a pelear un liderazgo? Ni te atrevas a quitar a los que Dios puso, porque te vas a meter en muchos problemas. Esa actitud de derribar a otros para ponerte tú es la que usan la gente del mundo, ¿sí?
para el puesto codiciado de gerente o gerente de ventas o el supervisor, y todo el mundo quiere el puesto y todo el mundo pelea y van con el jefe y le dicen calumnias del otro, mentiras, se burlan de ellos. O sea, es una ambición espantosa. Todo el mundo compite, todo el mundo se tira unos con otros. En los equipos de fútbol ya ves que entrevistan a los jugadores. No, pues aquí todos acá nos respetan. No es cierto. Todos están contra todos. Si hay 7 defensas ahí, pues nada más hay 4 defensas, ¿sí? Entonces, y sobran 3, ¿a poco creen que los otros 3 están muy contentos? Dicen, no, yo me lo voy a ganar luchando, trabajando y peleando. Bueno, eso es legítimo. Haciendo ejercicio y practicando, eso es legítimo. Pero no haciendo polaca, ¿entienden? No yendo con el entrenador. Oye, ayer lo vi en un antro, se andaba emborrachando el goleador. ¿De veras? Sí, mira, hasta tomé una foto. Y a lo mejor como ahorita ya todo se puede hacer, y el entrenador se la cree y lo sienta en la banca. Aquí hay disciplina. Entonces dice, ahora tú vas a entrar en su lugar, y el otro, ya bien contento, ¿verdad? Si yo les voy a demostrar que yo sí soy el mejor goleador. Esa no es la manera, ¿sí? Y todas esas prácticas, cuando una persona recibe a Cristo, por eso tiene que renovar su mente. Y llegan a la casa de Dios y creen que es igual. No es igual. ¿Están entendiendo? No es igual. Aquí no es de que, no, van a ver, yo un día voy a ser el que dirige la alabanza. Tú puedes ser el mejor pianista del mundo, pero si Dios no te llama, Julio seguirá tocando. ¿Entienden? Y si tú intentas hacer algo, te va a ir mal. Porque la rebeldía nunca es prosperada, jamás. Bueno, entonces dice, tómense incensarios, todo su séquito, y vamos, dice, versículo 7, y poned fuego en ellos, y poned en ellos incienso delante de Jehová mañana. Y el varón a quien Jehová escogiere, aquel será el santo. Santo significa separado. Ese será el que Dios separó para él, para su servicio. Esto os baste, hijos de Leví. Versículo 8, dijo más Moisés a Coré, ahora oíd, hijos de Leví, escúchenme. ¿Os es poco que el Dios de Israel los haya apartado de la congregación de Israel o de entre los hijos de Israel y los acercó a él para que ministréis en el servicio del tabernáculo de Jehová y estéis delante de la congregación para ministrarles? Y que te hizo acercar a ti y a todos tus hermanos los hijos de Leví contigo. ¿Procuráis también el sacerdocio? O sea que la función de Coré como levita y todos sus seguidores era de ser levitas. Para eso Dios los escogió, nada más. Ellos eran los que ayudaban en todo lo que tenía que ver con el servicio del tabernáculo, en las cosas prácticas. Pero el sacerdote enseñaba la ley, el sacerdote ofrecía el sacrificio delante de Dios, el sacerdote era el que entraba en el lugar santísimo con la sangre del animalito inocente, y los levitas allá limpiando todo, ¿entienden? Ese era el llamamiento de ellos. Dice, ¿les parece poco que Dios de entre muchos de su pueblo los haya elegido para estar en el ministerio de Dios? Pero a ustedes nada más los eligió para eso. ¿Procuran el sacerdocio por iniciativa humana? Mal están haciendo. Veamos lo que les dice. Versículo 11. Por tanto, tú y todo tu séquito sois los que os juntáis ¿contra quién? ¿Por qué Moisés les dijo, tú y tu séquito se están juntando contra Jehová? Pues Aarón dice, ¿qué es para que contra él murmuréis? ¿Qué es Aarón? Es un hombre como tú y como yo. La única diferencia es que Dios lo eligió a él. Y si ustedes, Coré y todo tu séquito, están diciendo y anhelando ser el sacerdote y los sacerdotes, ustedes están desafiando la autoridad de Dios. Ustedes están diciendo que Dios se equivocó, que ustedes son mejor que Él. Se están metiendo en problemas, Coré. Se están metiendo en problemas. Todos estos 250, se los estaba diciendo Moisés. ¿Por qué dijo, os juntáis contra Jehová?
Acuérdense, Romanos 13, el que resiste la autoridad a lo establecido por Dios, ¿qué? Resiste. ¿Se acuerdan cuando Pablo iba persiguiendo a los cristianos y se encuentra con Jesús y cae en tierra? Y Jesús le dice, Saulo le dice, ¿por qué me persigues? ¿Se acuerdan de eso? ¿Por qué me persigues? ¿Por qué le dijo, por qué me persigues? No, a ti no. No, yo persigo a todos esos aleluyas, pero a ti no. ¿Por qué Jesús dijo, por qué me persigues? ¿Por qué Moisés dijo, se están juntando contra Dios? ¿Se acuerdan? En Isaías dice que todo aquel que te toca, o sea, que hace violencia a ti, violencia física, es como si tocara la niña del ojo de Dios. La niña del ojo de Dios, o sea, hay una parte en el ojo que se llama la niña, ¿no? Es muy sensible, ¿sí? Cuando alguien, escúchame bien, te calumnia, pongan mucha atención, cuando alguien te agrede, te defrauda, cuando alguien abusa de ti, es como si le están picando el ojo a Dios. ¿Por qué Dios dice así? Porque somos sus hijos y Él nos cuida. ¿Cuántos le dan gracias? Él nos protege, hermanos. Dios está con nosotros porque hemos sido lavados con la sangre de Cristo y somos sus hijos, pero no somos mejores ningunos de otros. Pero de entre todos esos, Dios llama a unos. A otros no, les da dones para que vivan, saquen de ahí su trabajo, etcétera, pero no todos son llamados a dirigir. Eso es lo que hay que entender, hermanos. ¿Sí? Entonces, volvamos a la historia, fíjate. Estamos en el versículo 11. ¿Por qué os juntáis contra Jehová? Eso nos dice que la rebelión entonces no es contra nosotros. ¿Contra quién es? Contra Dios. Es contra Dios. Escuchen bien, cuando alguien murmura, cuando un hijo murmura de su padre y dice no, y dice cosas de su padre y lo agrede y todo eso, se está metiendo en problemas. Dice, el hijo que se rebela contra el padre, dice un proverbio, los cuervos de la cañada le saquen los ojos. Así dice. Ay, eso está bien fuerte, ¿no? ¿Por qué? Porque es rebelarse directamente contra Dios. Por eso, hermanos, aquí es donde desgraciadamente se ha dado un abuso de líderes abusivos, que yo he tocado ya el tema. Sí es verdad, hermanos, escuchen bien, sí es verdad, cuando alguien se rebela contra un pastor, cuando alguien murmura de la integridad de un pastor, de un apóstol, de un profeta elegido por Dios legítimamente, que Dios lo eligió, sí hay consecuencias, sí hay problemas porque está resistiendo a Dios. El problema aquí es que es de esta verdad, así como Coré, muchos la tuercen y la usan a su favor para escudarse en que el pastor puede hacer lo que le da la gana, puede tener 3 esposas, puede robar a la gente, puede quitarles sus relojes, puede mentirles, puede fraudearles, pero cállese porque no toque al ungido de Dios, porque Dios se lo va a fulminar. ¿Se fijan cómo mezclan así como Coré? ¿Lo alcanzan a ver? Mezclan verdades de la palabra de Dios para su provecho. Pero eso no es legítimo. Les va a pasar a esos, les va a pasar lo mismo que a Coré. Al rato vamos a ver cuál fue su fin. Pero sí es verdad, hermanos, sí es verdad que cuando alguien murmura contra sus padres, contra el jefe en el trabajo, contra sus pastores, de una manera agresiva, irrespetuosa y sin razón, sí hay consecuencias. ¿Por qué? Porque están resistiendo ¿qué? La autoridad de Dios. ¿Por qué? Porque muchos cristianos no saben diferenciar en los errores humanos de los pecados. Entonces juzgan al pastor legítimo puesto por Dios en errores humanos como si fueran pecados y se meten en problemas.
Esto que estoy diciendo es muy importante porque si ustedes notan, nosotros tratamos de darles el equilibrio. Ok, la autoridad es para edificarlos a ustedes, no es para abusar de ustedes. Y hemos denunciado a los que abusan, pero también se debe de dar, como en este caso, el equilibrio. Porque si es verdad que todos los que resistieron a los hombres de Dios, que se les opusieron en rebeldía, Absalón se rebeló contra su padre David, ¿y cómo le fue? Mal. Y hay muchos casos en la Biblia. Ahí es donde entra: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos. ¿Sí? Pero como ya hablamos del abuso, ya no quiero enfatizar en ese lado, estamos enfatizando en este otro lado, para que lleguemos a un equilibrio. Ahora fíjate, en el versículo 12 dice que eso le dijo a Coré, pero dice que envió Moisés a llamar a Datán y a Abiram. No estaban ahí en ese momento, hijos de Eliab, y los mandó llamar. También tráiganme esos otros dos rebeldes, quiero hablar con ellos. Ahora, ¿Moisés tenía la autoridad para hacerlos mandar llamar? Por supuesto. Pero ¿qué respondieron ellos? Vean qué irrespetuosos, ¿eh? Ellos respondieron: no iremos allá. Qué tremendo, ¿no? No vamos. Oye, pero Moisés está diciendo que si por favor vienen porque quiere tratar. No vamos. No, como dice una de las versiones, no tenemos ganas de ir. Y como dice otra versión, no vamos a obedecer la orden de Moisés. No vamos a ir y ya. No nos puede obligar. Fíjate qué tremendos. Ahí está la rebeldía. Versículo 13. Dice, ellos siguen argumentando. ¿Cómo se llamaban estos? Datán y Abiram. Dice en el versículo 13: es poco que nos hayas hecho venir de una tierra que destila leche y miel. Fíjate cómo le empezaron a echar la culpa a Moisés. Dice: es poco que nos hayas hecho venir de una tierra que destila leche y miel, o sea, de Egipto, para hacernos morir en el desierto, sino que también te enseñoreas de nosotros imperiosamente. No vamos. Qué grueso, ¿no? Versículo 14: ni tampoco nos has metido tú en tierra que fluye leche y miel, ni nos has dado heredades de tierras y viñas. ¿Sacarás los ojos de estos hombres? No subiremos. No, si rebeldes. No, miren, yo les he comentado en algunas ocasiones que cuando hemos tratado de meter orden en algunas situaciones de gente así, se te ponen al tú por tú, bien tremendos, son tremendos. ¿Y usted qué? ¿Usted qué se cree? Nada. Yo puedo hacer lo que me da mi gana. Usted no es nadie para decirme qué debo hacer. Pues sí, fíjate, soy el pastor y sí te puedo decir qué es lo que debes de hacer. Tengo esa autoridad. Pues no voy a hacer. Jehová es mi pastor. Y dicen una verdad: Jehová es mi pastor. Sí, es cierto, ¿no? Que Jehová es nuestro pastor. ¿Sí o no? Es verdad. Pero también dice que Él constituyó ¿qué? Pastores. Entonces, ¿cómo está el asunto? Dios es nuestro pastor, pero aquí en la tierra Dios puso pastores, como puso papás, como pone gobernantes, y tenemos que someternos a ellos. Y unos han sido bien agresivos. Como yo les conté en alguna ocasión, uno me golpeó así con los puños, pero ay Dios, ¿ustedes oyeron esa historia? Ese que me golpeó me dio dos, como dicen en Sudamérica, me dio dos piñas, una aquí y otra acá. Esa persona la asesinaron de dos balazos, le dieron uno aquí y otro acá. Cuando yo supe, es más, por aquí, no sé si aquí está su hermano, porque todavía hay un hermano que sí se convirtió de él, fíjate. Él fue el que me dijo. Entonces yo me quedé helado. Yo oraba por él, porque yo sabía que se había metido en un problema terrible con Dios. Y Dios lo sabe, yo oraba para que Dios tuviera misericordia. Pero mire cómo terminan los rebeldes. Vamos sobre el final. Dice entonces, versículo 15: Moisés se enojó en gran manera y dijo a Jehová: no mires a su ofrenda, Señor.
Ni aun un asno he tomado de ellos, ni a ninguno de ellos he hecho mal. O sea, yo no les he quitado nada de lo de ellos. A mí nadie me puede acusar, decía Moisés. Lo mismo decía Pablo a los Corintios. Yo vestido ni oro ni nada he codiciado de ninguno de vosotros. A nadie le he quitado nada. Nadie me puede acusar a mí. Antes, al contrario, estas manos, cuando ustedes no han participado conmigo en el ministerio, en mi sostenimiento, yo he trabajado con mis manos, les decía a los Corintios. Y Moisés dijo: ni un asno siquiera he tomado de ellos, ni a ninguno de ellos he hecho mal. Él hablando con Dios. Versículo 16: después dijo Moisés a Coré: tú y todo tu séquito, poneos mañana delante de Jehová, tú y ellos y Aarón. Porque ayer la discusión era contra Aarón, que querían el sacerdocio. Pero como Moisés era el líder, también a él lo cuestionaron. Versículo 17: y tomad cada uno su incensario y poner incienso en ellos y acercaos delante de Jehová, cada uno con su incensario, 250 incensarios. Tú también, Coré, y Aarón, y cada uno con su incensario. Y tomó cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego y echaron en ellos incienso y se pusieron a la puerta del tabernáculo de reunión con Moisés y Aarón. Ya Coré había hecho juntar contra ellos toda la congregación. Ya los había contaminado, fíjate. Qué triste, ¿no? A la puerta del tabernáculo de reunión. Entonces la gloria de Jehová apareció a toda la congregación. Mira, cuando Dios derrama su gloria en una congregación y hay rebeldes, también hay obedientes, ¿no? Con el rebelde cuando la gloria de Dios se manifiesta, y con el justo lo limpia más y lo bendice. Y aquí descendió y bendijo a Aarón, pero trajo juicio sobre Coré y su séquito. Muchos en las iglesias: ay, que la gloria de Dios desciende. Y yo les digo: no descienda, Señor, porque vas a fulminar a por lo menos 250 coristas, seguidores de Coré. Hay un montón de rebeldes aquí. No decía: espérate, Señor, espérate. Pues descendió la gloria del Señor. Versículo 20: y Jehová habló a Moisés y a Aarón, y Dios le dijo, diciendo: apártense de entre esta congregación y los consumiré en un momento. Ven, ahí está el juicio. O sea, la gloria de Dios se disfruta cuando caminas en santidad, pero más te vale que ni te acerques a Dios y andes en rebelión o en pecado. O confiésale tu pecado para que te limpie. Si no, ni te acerques. Y Dios le dice: hace un lado, Moisés, Aarón, háganse un lado porque los voy a consumir en un momento. Y ellos se postraron sobre sus rostros y dijeron: Dios, Dios de los espíritus de toda carne, ¿no es un solo hombre el que pecó? ¿Por qué airarte contra toda la congregación? Fíjate, ahí vemos el corazón de Moisés. A pesar de que se le habían revelado, los amaba y oró por ellos, intercedió por ellos y dijo: Señor, fulmínate a Coré. Pero estas ovejas tontas no saben lo que hacen y son inocentes. Ellos fueron seducidos. ¿Y saben que Dios le hizo caso? Dios le hizo caso y dijo, y miren lo que le dijo. Entonces Jehová habló a Moisés diciendo en el 24, ok, le dice: habla a la congregación y diles: apártense de en derredor de la tierra de Coré, de Datán y Abirán, que se hagan a un ladito. Ahora sí que hazte un ladito porque ahí te va, ¿sí? Digan que se hagan un ladito, para allá, para acá, y déjenlos a ellos ahí solitos. ¿Qué pasó? Entonces Moisés se levantó y fue a Datán y a Abiram, y los ancianos de Israel le fueron en pos de él. Y él habló a la congregación diciendo: apártense de las tiendas de estos hombres impíos y no toquéis ninguna cosa suya, para que no perezcáis en todos sus pecados. Esto es exactamente lo mismo que le dijo Pablo a Timoteo respecto a hombres impíos que entran a la casa de Dios o que andan por ahí. Con los tales ni aun comáis, dijo. Apártate de ese tipo de hombres que viven en pecado, que hay rebeldía, hay codicia, hay avaricia, que era el caso aquí.
Entonces, fíjate lo que hizo la gente, se apartaron, dice versículo 26, se apartaron de las tiendas de Coré, de Datán, de Abiram, en derredor, y Datán y Abiram salieron y se pusieron a la puerta de sus tiendas, fíjate, pero su actitud era así arrogante, ¿verdad? Así como, y con su incensario, ¿verdad? Y dijeron, no, para que vean, yo también puedo predicar, yo también puedo dirigir la alabanza, yo también puedo orar por los enfermos y que sanen, yo también puedo, y se pusieron, yo y mi casa servimos al Señor, así muy orgullosos. Mira, dice, ¿estoy en qué versículo? Ya me perdí, 18, 28, 27. Salieron y se pusieron a las puertas de sus tiendas con sus mujeres, mira, y aquí viene lo triste, y sus hijos y sus pequeñuelos, son los de brazos. ¿Por qué arriesgar a la familia rebelde? ¿Por qué? ¿Qué culpa tienen tus hijos? ¿Saben que los hijos de ese que me quiso quitar del pastorado, todos sus hijos, no, hasta me siento mucho dolor de la condición actual en la que están? ¿Qué culpa tenían ellos de la rebeldía de su papá? Entonces es muy grave, hermanos, es muy grave. Y ahí estaban con sus pequeñuelos, dice. Y dijo Moisés: en esto conoceréis que Jehová me ha enviado para que hiciese todas estas cosas, o sea, todos sacarlos de Egipto, etcétera, y que no las hice de mi propia voluntad. Yo no me puse, ustedes no lo han entendido, Dios me puso. Si como mueren todos los hombres murieran estos, o sea, de muerte natural, etcétera, o si ellos al ser visitados siguen la suerte de todos los hombres, Jehová no me envió. Mas si Jehová hiciera algo nuevo y la tierra abriere su boca y los tragare con todas sus cosas y descendieren vivos al Seol, entonces conoceréis que estos hombres irritaron a Jehová. Y mira lo que pasó, 31. Y aconteció que cuando cesó el de hablar todas estas palabras, se abrió la tierra que estaba debajo de ellos. Abrió la tierra su boca y los tragó a ellos, a sus casas, a todos los hombres de Coré y a todos sus bienes. Y ellos con todo lo que tenían descendieron vivos al Seol y los cubrió la tierra y perecieron de en medio de la congregación. Así Dios trata con la rebelión, hermano. Así trata. Y todo Israel, 34, los que estaban en alrededor de ellos huyeron al grito de ellos porque decían: no nos trague también la tierra. Imagínense aquello va a haber sido un caos total. Y todo Israel, dice el 34, los que estaban alrededor de ellos huyeron al grito de ellos porque decían: no nos trague también la tierra. También salió fuego de delante de Jehová y consumió, ¿a quién? A los 250 hombres que ofrecían el incienso. Hizo chicharrón de levita. No. Pregunta, ¿les parece drástico eso? Para el que no es espiritual, o sea, que le falta desarrollar sus sentidos espirituales, no lo comprende y dicen: ¿por qué Dios es tan drástico? Yo les voy a explicar brevemente por qué Dios es tan drástico con esto. Dios es drástico porque aborrece el pecado. Y la rebelión, hermanos, es uno de los pecados que más aborrece Dios. Por eso Samuel le dijo a Saúl: porque como pecado de adivinación es la rebeldía. Rebélate y enojas a Dios. Que cómo viene el juicio, eso Dios se encarga. ¿Sí? Pero Dios es un Dios de juicio, es un Dios de amor. ¿Cuántos saben que sí es? Pero también es un Dios de juicio, hermanos. Y muchos quieren ignorar deliberadamente esto. El otro día me llegó una invitación de un predicador. Era un tema que se llama: Dios no está enojado contigo. Ha de estar muy contento. Yo no sé dónde sacan eso. Dios está enojado contra todo aquel que se rebela. Y que no me diga ese predicador que todos los que tenía enfrente, todos son un montón de santitos, super obedientes, porque estaba convocando a la gente que no conoce a Dios. Dice la Biblia que la ira de Dios está sobre los que rechazan a Jesús. ¿Cómo que Dios no está enojado con ellos?
Mientras no recibas a Jesús, Dios está irritado y enojado y la ira de Dios recae sobre aquel que rechaza a Jesús. ¿De dónde sacó este predicador? Dios no está enojado contigo, está enojadísimo. Tanto que si no te arrepientes, te manda al infierno. Drástico. ¿Por qué Jesús en la cruz gritó y dijo: Padre, ¿por qué me has abandonado? Porque cargó en él el pecado de todos nosotros. Ahí se ve drástico, y Jesús se sintió solo. ¿Por qué me has desamparado? ¿Por qué Dios tuvo que voltear su rostro de su amado Hijo? Porque Dios aborrece el pecado y lo trata con dureza, pero lo trató en su Hijo para no fulminarnos a nosotros. ¿Cuántos le dan gracias? Así es que es mejor caminar en humildad, hermanos. La conclusión de la historia es patética, es increíble. Más abajo ustedes lo leerán en su casa. Dice que el pueblo, a pesar de que vio la rebelión y todo, murmuraron contra Moisés y contra Aarón. Por su culpa Dios los fulminó a ellos. Y Moisés dice: ay, ¿cómo es posible? O sea, ya lo estaban culpando a él. Sí, por tu culpa. Y murmuraron contra Moisés. Entonces Moisés le dice a Aarón: ahora toma tu incensario y ve al tabernáculo, ofrécele a Dios incienso, porque ya empezó la mortandad. Intercede por el pueblo. Y Aarón, dice la Biblia, que Aarón corrió y tomó su incensario y se metió allá al lugar santísimo y empezó a adorar a Dios y a interceder por el pueblo. Señor, ten misericordia de tu pueblo. Y cesó la mortandad. Y cuando Aarón sale y Moisés hacen el conteo, ¿cuántos dice que se habían muerto? Dice que se murieron en el versículo 49, y los que murieron en aquella mortandad fueron 14,700, sin los muertos por la rebelión de Coré, sin contarlos. Hermanos, la Biblia dice en el Nuevo Testamento, 1 Corintios 10, que estas cosas se escribieron para nuestra enseñanza, para nuestra amonestación, dice. Así es que cuidemos el corazón. Cualquier semilla de rebelión, de murmuración, sácala, hermano. Ponla en la cruz de Cristo, que te limpie, sana tu corazón. Porque la rebeldía nunca te va a dar buenos dividendos. Datán, Abiram, Coré no solo perdieron lo que Dios les había dado, perdieron la vida también. Y sin duda, quién sabe dónde estarán. Yo no puedo saberlo. Oremos, hermanos. Señor, te damos gracias porque tu palabra es verdad. Desgraciadamente, Señor, a veces tu palabra es manipulada y se hablan solo, así como Coré, partes de la verdad, pero se esconden otras. Pero danos, Señor, entendimiento, sabiduría.